notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán. Bienvenido al programa de la Hora del Notario. Hoy es un tema muy interesante y es un tema que traemos al público que nos está escuchando, porque el pasado programa, hace 2 programas, tratamos un tema que tenía que ver con las controversias vecinales. Es decir, la convivencia que tienen las personas que viven en fraccionamientos y condominios. Quiero agradecer al público, tuve más de 20,000 reproducciones en este programa, pero también salieron muchas dudas y muchas preguntas respecto de la convivencia que se tiene cuando uno vive en un fraccionamiento, en un condominio. Entonces este programa está muy interesante. Si usted tiene problemas con su vecino, que ya no lo aguanta, que en su fraccionamiento no hay una asociación de condóminos, que en el fraccionamiento no cumplen con el reglamento, que los condóminos que viven ahí no pagan sus cuotas, que se apropian de las áreas públicas, que tiran basura, que muchas cosas que pueden suceder cuando hay una convivencia natural con los propios vecinos que radican y viven en un fraccionamiento, un condominio. Seguramente este programa les va a resultar interesante y por eso tuve la oportunidad de hablar con el que es el procurador del Colono del Estado de México, que es un organismo descentralizado del gobierno del Estado de México, y quiero darle la bienvenida a mi amigo el licenciado Jorge Hughes Pérez, que es el procurador del Colono del Estado. Bienvenido, queridísimo tocayo, gracias por aceptar venir al programa aquí de la Hora del Notario, un programa de información jurídica, pero más bien un programa de servicio social para toda la gente que nos escucha y nos ve por este medio de internet. Pues bienvenido, tocayo, te doy la bienvenida al programa y pues gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante todos los temas que vamos a tocar hoy en la mañana, sobre todo en el régimen condominal, que es una nueva experiencia en la cual estamos pasando no solamente los habitantes del Estado de México, sino en todo el país, en esta nueva forma de convivir y compartir áreas comunes, situaciones privadas, en fin, es un tema muy amplio que deseo que sea de interés para todo tu auditorio y agradezco mucho la invitación que nos haces. No, gracias, es la voluntad de un servidor público del gobierno, te lo reconozco. Cuando te hablé por teléfono y te dije, oye, mira, tengo un programa que es de servicio social, pues, que de alguna manera le podamos orientar a las personas que nos escuchan, aceptaste de manera muy generosa y gracias por estar aquí conmigo. A ver, el pasado programa, hace 2 programas hablamos acerca del régimen de propiedad en condominio. ¿Qué pasa cuando se constituye un régimen de propiedad en condominio? ¿Cuáles son las disposiciones legales que se tienen que ajustar? Pero además también, ¿cuál va a ser el reglamento que se tiene que operar para que de alguna manera busque cómo se van a poner de acuerdo, cómo van a convivir los condóminos que viven en un condominio o en un fraccionamiento? Tocayo, hay muchas preguntas, me han resultado muchas preguntas sí. A mí en este caso, que como te las dije al inicio del programa, ¿no? La gente se pelea, pero además hay preguntas que me resultaron extrañas, que la gente se mata. Es correcto. Que llegan a incidentes tan graves, porque ya no aguantan el vecino, porque el vecino se apropió del estacionamiento de visitas, porque ya se apropió de un área común, porque tira la basura, porque los perros, que bueno, ¿cómo está conformado la regulación jurídica para los que viven en un condominio? Ok, primero, existe una ley de régimen condominal, así intitulada. En el Estado de México se denomina ley que regula el régimen de condominio. Dentro de ello, en tu escritura, ¿verdad?, cuando compras una propiedad, aunado a tu acta constitutiva o a tu escritura pública, te dan un reglamento en donde te definen las reglas de juego para esa convivencia que vas a tener con los diferentes integrantes, llamémosle, de un edificio en régimen condominal. Esas reglas del juego son importantes. Ahí te dicen de una manera general, muy clara, qué es lo que está permitido y
muchos de ellos entienden que lo que no viene en el reglamento no está señalado, está permitido, valga la redundancia. Pero ahí te ponen con claridad que debes de cubrir tus cuotas de mantenimiento, que debes de tener una sana convivencia en cuanto al respeto de las áreas comunes, que es vital. Hace rato, fuera del aire, comentabas, bueno, ¿cuál es la situación con los animales que viven en estos regímenes condominales? Bueno, pues si no está prohibido que tengan mascotas, los que tienen mascotas a la hora de salir a los jardines, pues deberán de tener la precaución, el cuidado de limpiar todas las situaciones que hagan sus animales. ¿Qué es la esencia para la convivencia en el régimen condominal? Su reglamento. Pero ¿qué sucede? Cuando tú compras un condominio, en tu escritura, el notario, tus colegas entregan un régimen condominal que viene hecho en una especie de machote, así le denomino yo, porque cada edificio, cada propiedad tiene sus propias vivencias. No son los mismos espacios comunes, no son los mismos tipos privativos. Entonces, ese reglamento tiene que adecuarse al edificio, al condominio en sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la pregunta. Primero, el reglamento que te entregan tiene que ser actualizado junto con los que ya están viviendo ahí, y eso se hace a través de una primera reunión de los condóminos para establecer una mesa directiva que empiece a ordenar la sana convivencia entre todos ellos. A través de esa situación de su mesa directiva se revisa el reglamento base que tienen y lo adecúan a lo que van a vivir a partir de ese momento todos los que están en ese edificio, por llamarlo así. Hay algunos que tienen salones de fiestas, hay algunos que tienen albercas, hay otros que nomás tienen áreas verdes, y sobre todo un problema que es muy recurrente, el estacionamiento de visitas, que debe de venir perfectamente reglamentado. ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito? Y que no es un área privativa de los que viven ahí, es un área común que debe de estar perfectamente normado en ese reglamento, por darte una idea, ¿sí? Así como este detalle del estacionamiento, también tenemos la situación de las áreas comunes. Vamos a pensar en pasillos. Muchas gentes afuera de sus departamentos ponen macetas o ponen una serie de adornos que obstruyen el paso o que incomodan el tránsito de los que ahí viven. También tiene que estar normado. ¿Cómo vamos a hacer los fines de semana en donde tenemos vecinos que de repente pues convierten sus casas o sus departamentos en discotecas de fin de semana, en donde la gran mayoría se inconforma? Debe de venir reglamentado para que todos sepamos con claridad cuáles son las reglas del juego. Tener un librito, ¿verdad?, por llamarlo, como yo lo digo, de operación. Sí, como yo lo digo coloquialmente en el béisbol, bueno, pues con las reglas, ¿verdad?, para que nadie le pueda alegar al umpire de que se equivocó al aplicar una sanción, por llamarlo de esta manera. Fíjate que cuando se constituye un régimen de propiedad en condominio, si bien es cierto, el que lo está desarrollando tiene la obligación primero de administrar temporalmente el conjunto que hace y emitir propiamente un reglamento. Cuando se firma una escritura, efectivamente, una de las cláusulas que se establece en la escritura es que el nuevo condominio acepta todas y cada una de las disposiciones que establecen en el reglamento. Pero es cierto, no, el reglamento parece que es una especie de machote y no se ajusta a la propia realidad que vive. Y a veces lo que pasa es que pues, indudablemente eso hace pues que la gente no tenga respeto por el propio reglamento o que no cubra estas disposiciones de la vida común, tocayo. Es cierto. Mira, tenemos en todo el estado un sinnúmero de propiedades en régimen condominal. Acuérdate que hay diferentes estructuras en cuanto al tipo de condominios. Tenemos interés social, tenemos popular, medio, residencial, mixto, ¿verdad? Pero en todos es lo mismo. En todos es lo mismo. Se cuecen habas. En todos se cuecen habas. Por eso es tan importante las reglas del juego claras, y es un traje a la medida para cada condominio. Aunque tú tengas un condominio enfrente, el tuyo es diferente y debes de establecerlos con claridad. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Para que
tú violentas el reglamento, pues serás convocado, serás invitado a la administración de ese régimen en condominio, a la administración que se tiene, para que te señalen en dónde estás teniendo una falta al reglamento, tomes medidas preventivas, para que no te apliquen las sanciones que puede originarte esa violación de ese reglamento. Entonces es importante saber qué sí y qué no. Hay lugares que todavía les falta constituir asociaciones de colonos, porque o no se han entregado el constructor adecuadamente, pues la administración del propio condominio donde se vive. Como tú ya lo sabes, puede ser un condominio vertical, un horizontal, un mixto, de interés social, de interés popular, medio, residencial, como sea. Pero en todas partes se cuecen habas, como ya lo establecimos. Pero este tipo de detalles que se establecen tienen que estar perfectamente fundamentados en ese reglamento. Entonces, si usted tiene un problema de esta naturaleza, como los he venido señalando, tiene que revisar que efectivamente haya constituido una asociación civil, que estén constituidas una asociación civil, y si no es así, acudan a cualquier notario del Estado de México o del país donde usted me esté escuchando para que constituyan una asociación de colonos, que normalmente es una asociación civil. Es decir, es una asociación que se constituye, que no persigue ningún lucro, sino más bien la de organizar a las personas con un interés común de una convivencia sana en el propio desarrollo, ¿no? Es correcto. ¿Cómo se da? Primero, el constructor nos deja un administrador porque nadie ha llegado a vivir a ese condominio. Entonces nos deja un administrador y tú tienes una regla del juego original, que es el reglamento que te entrega el notario junto a tu escritura. El administrador te empieza a indicar que tienes que aportar unas cuotas de mantenimiento y cuál es el propósito de las mismas. Pasado el tiempo, pongamos unos 2 años, cuando ya se llena de nuevos inquilinos ese edificio, por llamarlo así, empiezan a ver que es importante que sus cuotas de aportación sean aplicables para que las áreas comunes estén en buen estado, para aquellos que hayan implementado una situación de seguridad, en fin, para una serie de detalles que requiere el condominio en su operatividad. ¿Por qué es importante que tengan su acta constitutiva? Hasta ese momento no se han conformado como una asociación de condóminos de ese conjunto. Al tener ellos su primera reunión para empezar a conocerse y saber cómo van a organizarse a un futuro, lo primero que hacen es solicitar cuentas al administrador de la constructora. Le hemos dado tanto, determinamos que nuestros gastos pudieran ser esta situación, empiezan a decirle al administrador, queremos saber qué pasa con nuestros recursos. Y entonces el administrador se empieza a inquietar. Se juntan los vecinos, hacen una primera reunión y en ellos empiezan a intercambiar ideas y conceptos y establecen quiénes son los que los van a representar para solicitarle al administrador cuentas, por llamarlo de esta manera. En esa primera reunión, de ahí sale una primera mesa directiva, a quien van a nombrar un presidente, un secretario, un comité de vigilancia. Una vez nombrada esta situación, se levanta una relación de los que asistieron a esta primera reunión y la misma se protocoliza ante el notario, esa primera reunión, y se establece su mesa directiva para empezar con el primer paso para conformar su asociación civil. ¿Por qué es tan importante, tocayo, que tengan su asociación civil? Primero, ante cualquier acto de molestia, ya sea de los mismos condóminos o de la autoridad municipal en turno, necesitan acreditar una personalidad para representar los intereses de todos los que viven ahí. Esto les va a dar la fuerza para poder ejercer sus acciones de defensa o en la solicitud de sus derechos. Gracias. Estamos en vivo. Si usted tiene alguna pregunta que formularnos, puede entrar a la página de comunicadores.mx, que estamos transmitiendo en vivo ahorita, o directamente también en mi página www.notaria125mexico.com, o me puede mandar un WhatsApp si usted se le hace más fácil, 7225 60 88 57, 72 25 60 88 57. Estamos platicando con Jorge Hughes Pérez, procurador del Colono del Estado de México. Vamos a un corte y regresamos.
Gracias, amigos, regresamos a la hora del notario. Estamos platicando con el procurador de colonos del Estado de México, un organismo descentralizado del gobierno del Estado de México que trata de regular la relación entre los colonos y tratar también de resolver los problemas, que ahorita le entraremos ese detalle que nos platicará acá Jorge Hughes acerca de cómo son los procedimientos para poder resolver los problemas de los condóminos, al menos en el Estado de México. Te quiero decir que la vez pasada en el programa me hablaron de Veracruz, me hablaron de Acapulco y me hablaron de Sinaloa. Que por cierto me decían, oye, ¿cómo opera esa ley? Porque nosotros no tenemos una ley similar. Me platicabas que solamente la Ciudad de México tiene una procuraduría como la que tenemos en el Estado y el Estado de Jalisco, ¿no? Es correcto, son 3. Distrito Federal, Jalisco, ahora Ciudad de México, perdón, Jalisco y Estado de México. Hay leyes condominales en otros estados, pero no tienen un órgano para atender de manera directa la situación condominal. Fíjense, lo que acaba de decir hace rato el procurador del colono respecto de tener primeramente la constitución de una asociación de colonos, porque tiene que haber una personalidad jurídica que pues, represente al fraccionamiento como tal, y también tiene que haber una especie de cabeza que es la mesa directiva, que tome decisiones o directivas respecto a la situación que vive cada conjunto, cada fraccionamiento. Como ya lo señalabas, cada fraccionamiento o condominio tiene diferentes modos de vida, diferentes áreas comunes, áreas de esparcimiento, cosas de una alberca, un salón de fiesta, cosas de esa naturaleza. Pero a ver, Tocayo, vamos a entrarle un poco al tema que son de las preguntas que yo tengo por aquí anotadas, sí, de las que de alguna manera me han venido formulando las personas que nos escuchan. ¿Qué pasa con aquellas personas con las que de veras hay conflictos ya vecinales? Pleitos que pueden traducirse en cuestiones físicas, en cuestiones penales, en agravantes mucho mayores, porque hay poco entendimiento, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que no se niegan a pagar cuotas de mantenimiento, que se utilizan para pues, conservar las áreas comunes y también la vigilancia de los propios fraccionamientos? ¿Qué pasa con ellos, esos problemas comunes que se viven? ¿Cómo puede ayudarles la Procuraduría del Colono a aquellas personas que ya no aguantan al vecino, para que me entiendas? Sí, es muy, muy interesante. Además, es complejo. La conformación de su AC les va a permitir defender todos los actos de molestia que se den, primero en el condominio. ¿A qué me refiero? Si de repente tenemos a un condómino que no paga cuotas, ¿cómo le vamos a exigir o cómo le vamos a solicitar que actualice su irregularidad? Necesitamos presentar una demanda, ¿verdad?, ante el municipio, ante la sindicatura municipal, en este sentido, que en este momento le llaman demanda arbitral. El síndico municipal es quien tiene, de acuerdo a la ley condominal, todas las facultades para sancionar las irregularidades que se detecten en el reglamento de condóminos que está aplicando en esa unidad condominal. Entonces, si yo quiero demandarte una situación de cuotas, pues tendría que irme con el síndico municipal y a través de una serie de requisitos que debe de tener esta demanda, el síndico municipal le va a dar recepción a la misma y entonces él es el que está autorizado para la solución de todas las controversias que se nos presenten en las diferentes irregularidades del reglamento, cuotas, uso de estacionamientos de visitas, escándalo de vecinos, sí, todo lo que hemos mencionado, ruidos, perros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, el síndico municipal es el que va a estar revisando esas controversias que le presente, ya sea el condominio, el residente, los que vivan en esa unidad condominal. Él es el que las va a substanciar ante los que presenten la controversia, de una u otra parte. Pero requerimos, por ejemplo, en el caso de cuotas, si nos sentamos tú y yo sin tener una representación jurídica, pues nos va a escuchar el síndico, pero supongamos que tú ganas en este momento a que yo te pague las cuotas, entonces te las voy a pagar a ti o se las voy a dar al administrador. Por tal razón,
la representatividad es importante aquí para que se conduzca directamente a la mesa directiva y a su vez a su área de finanzas, su comité de administración. ¿Quién lo va a revisar? La controversia, el síndico municipal, a través de un procedimiento arbitral, que es a través de ellos quien se va a analizar esa controversia que presente el condómino con la autoridad que administra el edificio. Por ahí es la idea del... Sí, en primera instancia, sí, quien tiene que entrar es el síndico. Totalmente. Pero a ver, sí. ¿los síndicos están capacitados para poder resolver? ¿Tienen la estructura, más bien la infraestructura para poder atender pues tantos conflictos que se viven de manera cotidiana? Aquí es donde entramos nosotros. Hay, como tú lo sabes, hay municipios muy bien estructurados, en base a su misma población, han podido conformar una estructura con mesas arbitrales que auxilian al síndico municipal para atender todo este tipo de controversias. En aquellos casos en donde la estructura municipal no sea lo suficientemente amplia, la Procuraduría del Colono coadyuva con los municipios a través de su área jurídica, a través de su área de mediación y conciliación, para auxiliarlo en todo este tipo de procedimientos. Entonces, contestando, si tu pregunta fuera a que si el síndico debe ser un abogado para todo este desarrollo, él se auxilia a través de mesas arbitrales con abogados debidamente capacitados y certificados para hacer todo este tipo de actuaciones. Entiendo que el que tú vayas y presentes una queja ante el síndico o promuevas alguna situación de esta naturaleza, solamente es de manera conciliatoria, es de manera arbitrar ese conflicto. ¿Hay alguna sanción que se imponga a aquellos vecinos? Sí, desde luego. En la misma ley condominal viene una escala o un tabulador de cómo se aplican las sanciones para diferentes irregularidades. Si tú haces ruido, pues hay salarios, ¿verdad? Que viene la ley y te dice vamos a cobrar tantos salarios porque estás invadiendo áreas condominales. Te manda a traer el síndico, te pone en mesas arbitrales y te dice, señor, usted si no subsana esta irregularidad será acreedor a una sanción. Y ellos, a través de su juicio, de su procedimiento arbitral, determinan la sanción a aplicar. ¿Puede haber arresto? Puede aplicar el uso de la fuerza, de ser necesario el síndico en este sentido. Casi no se da, porque todavía aún antes de dictar su laudo, el síndico municipal puede transferir esa controversia a una mesa de negociación, una mesa de mediación a través de los tribunales que se tiene para este precepto, ¿verdad? En donde los mismos condóminos pueden llegar a un convenio, si es en cuanto a cuotas, es decir, de qué manera voy a subsanar esta falta que tengo económica, en qué tiempo y demás, si se hace un convenio y entonces se para el procedimiento arbitral. A ver, sí. Vas a un procedimiento, un caso específico para que la gente nos escuche. Sí. Una persona se niega a pesar de que hay un laudo en el síndico, de que le obligan a pagar las cuotas de mantenimiento, pero dice, no, yo por mis pantalones no. ¿Qué procedimiento se puede hacer más? El síndico en este procedimiento arbitral, si no hay un convenio establecido, se sigue con un laudo, emite su laudo y el oficial calificador respectivo del municipio aplica la sanción, misma que tendrá que ser subsanada en la tesorería municipal, parece el caso. Pero los síndicos emiten laudos que se entiende como cosa juzgada, no hay una manera de defensa, sino que es aplicada directamente a través del ¿Puede una asociación de condóminos poder demandar a esta persona? Totalmente, en materia civil? Sí. Para recuperar esa parte de estas cuotas. Es correcto. O sea, se agota el procedimiento de arbitraje ante el síndico municipal, de caso que no haya un acuerdo y sigan las cosas como tal, puede en todo caso tener una acción de manera legal, que es una materia civil, para poder recuperar esas cuotas. Es correcto. Y puede hasta embargar, me imagino, que el inmueble, sí, ¿no? Fíjate que ahorita tocaste una situación que es importante que los que viven este tipo de régimen entiendan. Me permití traer una jurisprudencia que te la voy a leer porque luego de repente nos confundimos. Es importante que entiendan que el acto que hace el síndico en este caso condominal no es un acto administrativo, para que no
se vayan a tratar de defender por el lado del contencioso administrativo. Tú lo acabas de señalar. La situación de cuotas están manejados por otra vía. No dejemos de recordar que la ley de régimen condominal viene a ser una ley que fortalece el artículo 947 del Código Civil del Estado, que se referenciaba a inmuebles, y se aplica esta ley y todas las sanciones son encausadas hacia el área civil. Dice: contencioso administrativo, improcedente el juicio relativo contra el laudo dictado por el síndico municipal en el procedimiento arbitral establecido en la ley que regula el régimen condominal. Si no decirte más, ¿verdad? Nos indican que los laudos que aplica el síndico no pueden ser combatidos a través del área del contencioso administrativo. ¿Sí? No aplica, ¿sí? La ley que impera aquí es por la vía civil, no por la vía administrativa. Esto es importante, porque se van a perder los mismos condóminos queriéndolo combatir a través de una asesoría jurídica, indicándolo. Este es un acto administrativo, porque el síndico es un servidor público y nos vamos al contencioso. Tengan cuidado en ese sentido, porque esto debe de ser manejado por la situación del área civil, ¿sí? Vamos a un corte, amigos. Estamos en la hora del notario hablando de controversias vecinales y cómo puede resolverlo, cómo puede resolver esos conflictos que tiene con su vecino. Regresamos. Gracias, amigos. Regresamos a la hora del notario. Estás platicando el día de hoy con Jorge Hughes Pérez, procurador del Colono del Estado de México, hablando de controversias vecinales. Cuando usted tiene problemas con sus vecinos, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Tocayo, platicabas acerca de los laudos del síndico y de no su procedencia ante el tribunal contencioso, más bien dejan abierta la puerta para que puedan proceder en materia civil. Sí, o sea, el laudo arbitral administrativo que emite un síndico se equipara a una sentencia jurisdiccional. Esta dirime los conflictos administrativos entre los condóminos o entre estos y las autoridades encargadas de aplicar la indicada ley, además de que es inmutable y revocable ante la potestad común, esto es, cuenta con eficacia de cosa juzgada, ya que para su ejecución no requiere de homologación de alguna autoridad judicial o de otra formalidad. O sea, el laudo que emite el síndico se entiende como cosa juzgada. ¿Sí? No, pues hay una alternativa adicional para que pueda resolver los juicios. Te mandan saludar, dice que te dan reconocimiento. Coral Luna Vázquez dice que mi reconocimiento al procurador del colono por sus líneas de acción y estrategia en atención a los colonos y condóminos del Estado de México. Y también de Nicolás Romero nos habla Pamela Rebollar, dice que Nicolás Romero carece de una mesa de arbitraje capacitada y eficaz, lo que te decía. ¿Habrá esa forma de poder resolver? Porque además, después como que los asuntos de ser tan menores, de andarte peleando con tu vecino porque puso la maceta de enfrente, o porque pasea el perro a tal hora, o porque no levanta las heces, o porque se apropian de los estacionamientos vecinales, o de que cada fin de semana hay una fiesta, de esos pequeños, bueno, no son pequeños detalles, pues estás generando una intranquilidad en donde se presume que es un lugar de tranquilidad, estabilidad y paz donde tú vives, ¿no? Sí, es correcto. O sea, de esos pequeños detalles pueden generarse conflictos más graves. Totalmente. Mira, yo lo digo de manera coloquial en la Procuraduría, o sea, todos los días estamos dando asesorías presenciales, telefónicas, en fin, por los medios cibernéticos. Yo asisto de manera regular a las asesorías que se dan en la Procuraduría y siempre parece ser que es una homilía, tocayo. Me siento a platicar entre las partes y les digo, señores, entiendan que un pequeño problema lo van a hacer grande. Si yo me acerco con usted y le digo, oiga, no ponga en el estacionamiento de visita su carro porque hoy sábado yo voy a tener una reunión en la casa y necesito ese espacio que usted está ocupando. Con ese simple comentario que yo le haga al vecino, ya se generó una enemistad. Tan pequeña que es la situación que él debe entender, que lo ha usado durante la semana y el fin de semana lo necesito yo, se molesta. Ya cada vez que nos vemos mal. Y luego resulta que su hijo y mi hijo van a la misma escuela porque vivimos en el mismo lugar. Y nuestros hijos se llevan muy bien, pero cuando regresan al edificio dicen, ahí te dejo porque ahí está tu papá. Y entonces empezamos a separar a nuestros hijos en una relación condominal por una insignificancia. Pero todavía voy más allá, tocayo. Imagínate que a través del tiempo, porque compramos una propiedad para vivir en ella muchos años. Entonces yo tengo una hija, tú tienes un hijo, pero no nos podemos ni ver. Por el problema del estacionamiento. Sí, por ese problema del estacionamiento que lo dejamos crecer en el tiempo, ¿sí? Ajá. Y resulta que al rato, pues mi hija y tu hijo se gustan y pues no pueden establecer una relación formal porque estamos conflictados tú y yo, entonces estamos como los Capuletos, ¿no? Entonces, esos detalles son tan insignificantes que los vemos grandes y graves, que eso es lo triste. Así empezamos nuestras pláticas en las asesorías. Señores, por favor, si algo le da valor a tu propiedad, es la sana vecindad. Porque eso de que llegues a tu casa y dices, uy, ahí está mi vecino, pues ya no disfrutas tu propiedad. Además la compras con la ilusión de quedarte en ella mucho tiempo y de vivir bien. Estamos aprendiendo todos a vivir en condominio. Ha sido difícil, pero a base de pláticas, a base de ejemplos de mucha naturaleza, vamos subsanando controversias que no deben de llegar ni siquiera a una mesa arbitral, que no deben de salir del mismo condominio, puesto que tienen ellos una mesa directiva que los representa de una manera equilibrada en todos los sentidos. A esas son a las pláticas de asesoría que también llegamos. Oye, ¿qué facultades pudieran tener adicionales las mesas
directivas de colonos. A veces veo que toman decisiones importantes, ¿no? Por Sí. decirlo, a las personas que no pagan, les cierran la puerta, no les recogen la basura, o sea, toman decisiones también, o no les cortan el agua. Sí. O Yo cuando tengo datos de eso. A ver, esa es la única manera de presionar a los condominios para que paguen. Y no puede ser que en esta situación, si tú estás sujeto a un régimen de propiedad en condominio, firmaste en tu escritura y te adheriste a una situación de respetar parte de ese reglamento, no lo cumplas, ¿no? Sí, todo mira, se vuelve hasta ingrato a veces ser presidente de una asociación de colonos. Yo fui 14 años presidente de colonos y conozco cómo es este negocito, pero tiene uno que platicar mucho con sus mismos condóminos. Todo lo que inviertas en la sana convivencia siempre se te regresará de otra manera. No puede ser que llegues a tu casa y ya llegues sintiéndote incómodo, agredido, etcétera. Cuando tú compras una propiedad, ya sabes que vas a participar con una cuota de mantenimiento y que hay unas reglas claras. Cuando tú las violentas, pues lastimas a una serie de gentes y empiezas a caminar, digo yo, con una piedrita en el zapato. Hay que pararse, reflexionar, sentarnos, platicarlo, y esa controversia que tenemos, afinarla, porque no puede ser que sigas viviendo en el día a día con una serie de problemas que puedes quitarte, aparte de los que vivimos. Fíjate, me preguntan también acerca de aquellas personas que se apropian de las áreas comunes. ¿Qué procedimientos se tienen que hacer, no? Bueno. Porque un área común pues le corresponde a todos, es un porcentaje del indiviso que le asiste de áreas comunes. Es correcto, fíjate lo que tocas en el indiviso. Hay algo que es importante para todos los que viven en régimen condominal y sobre todo las mesas directivas. Cuando se autoriza un conjunto, una unidad condominal, se autoriza y se plasman las reglas del juego y los compromisos que tiene el Estado, el municipio y el constructor en una gaceta de gobierno. Todos los conjuntos condominales quedan establecidos en una gaceta de gobierno en donde se dice con claridad qué es el equipamiento para ese condominio, cuáles son las áreas comunes, ¿verdad? Tienen perfectamente delimitadas y cuáles son las áreas privativas, razón por la cual ningún vecino que vive en la planta baja se le haga fácil extender su propiedad en el jardín que es área común y decir, yo marco con una pequeña bardita y ahora ya me hice un poquito más de propiedad. O bien, los que viven en el piso superior agarren la azotea pues para hacerse un pequeño gimnasio, hacer otro tipo de cosas. No, vienen muy bien poner limitadas. su parrilla Sí. fines de domingo. O sea, tienen que platicar entre todos y decir, esto es de todos. Los indivisos vienen marcados también en tu escritura. Tú como notario lo sabes y te dicen, esto es lo de usted, esto es lo que comparten copropiedad con los demás. Esos son sus indivisos. Yo creo que acá para recuperar esas áreas comunes tienen que demandarlo, no sé primero si con el síndico o de manera judicial. Aquí en todo caso la asociación tendrá que demandar vía civil a aquel colono que se apropia de áreas comunes. Y obviamente pues tienen forma de acreditarlo. Esa forma de acreditar está en la Constitución del régimen de propiedad en condominio, donde se establece exactamente qué superficie corresponde al área de condominio. Cuando se constituye un régimen de propiedad en condominio, les quiero platicar, se hace una descripción de cada unidad de privativa, es decir, superficie, medidas y colindancias y porcentajes de indivisos. O sea, ahí no hay pierde, ¿eh? O sea, ahí no le dicen que usted puede echar su bardita 2 metros más para allá. Ahí el asunto está determinado. Cuánto mide al norte, cuánto mide al sur, cuánto al oriente y cuánto al poniente, y quién vive arriba y quién vive abajo, ¿eh? Así de claro está en la memoria descriptiva que está en el propio régimen de propiedad de condominio, donde se establece cada unidad privativa que fue autorizada para su construcción. Entonces, es un elemento para que usted pueda utilizarlo y pueda en todo caso demandar lo que tengan que ver para aquellas personas que se apropien de áreas comunes. Tocayo, tenemos un buen tiempo ya platicando, pero a ver, dile al público, la gente que nos está escuchando vía internet, ¿qué más, en qué les puede ayudar más la Procuraduría del Colono del Estado? Mira, por ejemplo, tenemos aquellos que no viven en régimen condominal, aquellos que viven en fraccionamientos.
Finalmente nosotros atendemos a los colonos de manera general, los que viven en régimen condominal y los que viven en fraccionamientos. Para todos aquellos que viven en fraccionamientos es también muy importante que tengan una mesa directiva que los represente, ¿sí? Ahí no tienen un reglamento condominal que le diga cómo debe de vivir cada uno de ellos, pero a través de conformar una mesa directiva establecen su propio reglamento y sus reglas del juego para esa sana convivencia en los fraccionamientos. Tenemos fraccionamientos muy antiguos, en donde algunos sí están constituidos y otros no. Yo vivo en un fraccionamiento que ya tiene 45 años y tenemos una asociación de colonos debidamente conformada, en donde cobramos cuotas de colonos y con las mismas hacemos una serie de mejoras para el propio fraccionamiento. Que es importante la situación de su personalidad jurídica. ¿Cómo pueden solicitar los fraccionamientos que les cambien los rodamientos o las vialidades que están sin actualizarse por más de 20 años? No alcanzan a veces tus cuotas para obras tan grandes, pero con una personalidad jurídica metes tus escritos, los puedes llevar a diferentes instancias municipal, estatal, para que atiendan esas demandas. Eso sí, indudablemente tiene un sentido hasta lógico, ¿no? Sí. Una persona física no va a pedir que le construyan su calle, pero si la asociación de colonos que representa tal fraccionamiento o tal condominio lo solicita a las autoridades municipales, yo creo que tiene mayor apertura de poder consolidar que se desarrolle ese proyecto de obra. ¿Dónde te localizan, tocayo? Sé que estás en Naucalpan. Estamos, y sé que tienes mediadores en la Procuraduría del Colono, que hacen las veces de arbitrar conflictos entre colonos, y sé que sus resoluciones o sus laudos tienen categoría de sentencia de cosa juzgada. ¿Es correcto? Mira, por complementarlo, tenemos nosotros mediadores, conciliadores certificados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por cierto, empezamos a certificarnos varios abogados ahí en la Procuraduría a partir del día 15. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esta mediación y conciliación? Sentamos a las partes para firmar un convenio. En ese convenio, a través de la acreditación que tenemos por el Tribunal Superior de Justicia, nosotros hacemos que se signe y se establezcan los compromisos de las partes. Este convenio, ¿verdad?, en su momento es aplicable a través de un procedimiento ya por el área civil para la aplicación o el compromiso del mismo. Esto es a lo que llevamos nosotros. En la mediación y la conciliación les hacemos de ver lo sencillo que puede ser llegar a una solución. Es importante que las partes entiendan que, como decimos a veces los abogados, más vale un mal arreglo, un buen arreglo que un buen pleito, ¿no? Y es tan sencillo. Cuando empezamos a platicar con ellos, nuestros mediadores en la Procuraduría han tenido un éxito muy interesante, pero nosotros llegamos nada más hasta la mediación y la conciliación, ¿sí? No emitimos laudos nosotros. Oye, hay una cosa que te quiero decir. ¿Qué pasa cuando un constructor no entrega el fraccionamiento a los municipios? Fíjate que esto viene de la ley de fraccionamientos, ya de la época del doctor Gustavo Vaz se hizo esta ley y quedó ese vacío, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no han sido recepcionados muchos fraccionamientos en varios municipios, la autoridad municipal dice: yo no te doy servicios puesto que no he recepcionado el fraccionamiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Conformarse en su mesa directiva y solicitar que la recepción del fraccionamiento sea capturada por el municipio para que se les den todos los servicios que requieren. Que esto se ha venido superando. Ahora ya cambiamos. Fíjate cómo está ahora la ley, tocayo. Ya no se autorizan fraccionamientos, ahora se autorizan conjuntos urbanos. Y un conjunto urbano, ¿verdad?, son extensiones de terreno muy amplias, en donde hay varios lotes de diferentes 10, 15, 20 mil metros, en donde se conforman condominios, ya sean de diferente interés, de diferente estructura social popular, o bien en área condominal o no. Y esto es lo interesante, ¿sí? Hacer que a través de la Gaceta de Gobierno, como les decía yo, veamos cómo está autorizado ese conjunto urbano, qué obligaciones tiene el constructor que debe de cumplir,
¿Qué obligaciones tiene el municipio que debe también estar al pendiente de las mismas? Y desde luego que el órgano de vigilancia de estos compromisos es el Estado. ¿Sí? Aquí la pregunta yo iría más allá. ¿Qué sucede si un constructor no cumple con esas obligaciones que vienen estipuladas en la Gaceta? Bueno, pues nos auxiliamos de otras instancias, ¿verdad? Y quiero decirles que hay una fiscalía especializada en delitos de fraccionamientos. Esta se ubica en Tlanepantla, en Sor Juana Inés de la Cruz, a la mera entrada del municipio. La Fiscalía General del Estado. Exacto, depende de la Fiscalía General del Estado, que cuando tenemos situaciones de este tipo solicitamos su ayuda y nos dan la guía y la orientación, y ahí canalizamos a los... Pero además también todo constructor tiene la obligación de otorgar una fianza para todo lo que se llama infraestructura, ¿no? Así agua, es. Drenaje, todo lo que es servicios elementales, ¿no? Sí, establece el mismo compromiso, un porcentaje del 20% más o menos sobre el valor total de... Y hay autorización de venta para vender las unidades privativas, o sea, las casas. Exclusivamente. No puedes vender si no tienes una autorización, por eso es la autoridad del Estado te está marcando a ti cómo vas cumpliendo con esas obligaciones que tienes en razón de la infraestructura, del fraccionamiento, del condominio que tú estás desarrollando, y en esa misma lógica van autorizando la propia venta de unidades privativas. Oye, pues tocayo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa de La Hora del Notario, que si nos aventamos una hora aquí hablando. Dejo tus datos. La Procuraduría del Colón del Estado de México está ubicada en la avenida Gustavo Vaz Prada, número 56, Colonia Bosques de Chegaray, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Y tienes un teléfono que es el... ya no veo, 5360-2160. Los vamos a poner en la pantalla por si usted tiene un problema, quiere comunicarse a la Procuraduría del Colono del Estado de México, puede hacerlo. Hay gente especializada en esa materia para que pueda ayudarlo, asesorarlo y pueda dirimir todos estos conflictos que, como ya lo dice Jorge, es de un pequeño problema se convierten en problemas mucho más graves. ¿Te ha tocado vivir problemas así? ¿Algo que te hayas sacado así mucho de contexto? Fíjate que hemos tenido, sí, algunas sesiones ahí de mediación o de asesoría donde la gente se violenta, ¿no? Y tenemos que tenerle ecuanimidad para buscar a que entienda que no es tan grande el problema como él lo contempla. A veces se sienten agredidos porque, como dices tú, no se tienen que bajar para levantar la pluma en algunos fraccionamientos. Pero si entendieran que la situación de organizarse les va a dar más beneficios a favor que en contra, estaríamos de una manera, en primer lugar estarían más seguros, ¿verdad? Porque se juntan para pagar cuotas de una seguridad privada, para que no les falte la recolección de basura. Entonces, no puede ser, y perdón por la expresión, pero no puede ser que nos hablen de delincuencia organizada y que nosotros no nos podamos organizar. Nosotros somos los buenos, por tal razón debemos estar mejor organizados y no estarnos peleando por insignificancias que realmente tienen solución. Y si no, planteemos cuál es nuestro problema para que la otra parte pueda darnos excepciones o consideraciones en el problema, si es económico, para subsanar esas inconsistencias. Yo concluyo que las controversias vecinales, si no son arregladas adecuadamente en su momento, ya no es un problema jurídico, es un problema emocional que le va a costar a usted constantemente estarlo viviendo. Por el hecho de que andar, como decías tú, no ver, el problema emocional debe encontrarte con tu vecino, con tu vecina, con alguien que ya te molestó, que te dijo, y francamente es muy incómodo, ¿no? Totalmente. O sea, no es un problema ya jurídico, es un problema emocional. Sí, totalmente. Ahora, qué necesidad, ¿no? También lo podemos entender de otra manera, tocayo. Llegamos a vivir en un condominio, gentes que venimos de diferentes partes del país, con diferentes hábitos y costumbres que las vamos a unificar, ¿sí? No pensamos igual o convivimos igual de la gente del norte que los del sur, ¿verdad? Y ahí es a donde empieza
a juntarse ese tipo de relaciones, y a veces aprendemos cosas buenas del uno del otro. Pero es emocional, efectivamente, esto. Compraste tu casa con una ilusión terrible, ¿verdad? De tener... Con un crédito que sigues pagando. Estás sufriendo y demás, y todavía llegar y no disfrutar tu casa. Sufres con el pago de tu mensualidad, sufres con el pago de la renta, sufres con el pago del crédito, y aparte llegas y sufres con tu vecino. Bueno, ¿qué necesidad? No hay necesidad. Es importante que cuando tengan algo, nos hablen. Tenemos una página web, ¿verdad? Buscan ustedes Procuraduría del Colón del Estado de México. Por vía telefónica les podemos dar la asesoría respectiva, a través de presenciales ahí en Gustavo Vaz, y estamos dando pláticas en el Estado de México junto con los síndicos municipales para reforzar este tipo de acciones en la materia condominal. Quiero comentarte, si me lo permites, tocayo, que próximamente este viernes estaremos en Tecámac con 15 municipios circunvecinos a Tecámac, para una plática que vamos a tener con los síndicos municipales y poder establecer entre ellos y nosotros una coadyuvancia y transmitir a los condóminos un lenguaje sencillo y parejo, ¿no? Que cuando vayan con la autoridad municipal les diga exactamente lo que les dice la autoridad estatal que nosotros representamos, para que sea asimilable, para que sea entendible y sobre todo para que puedan vivir en santa paz, ¿no? Que eso es lo que pretendemos en la Procuraduría. Tocayo, muchísimas gracias por venir a mi programa, te agradezco muchísimo. Ojalá muchos servidores públicos se pongan la camiseta bien puesta como lo has hecho tú Muchas gracias, Tocayo. En esta tarde. Si usted tiene un problema con su vecino, no duden en acudir a la Procuraduría del Colón del Estado de México. Ahí pueden ayudarle, asesorarle, mediar controversias para que usted pueda vivir en paz. En la página que estaremos poniendo los teléfonos de Jorge Hughes Pérez, para si alguien tiene alguna pregunta que formular, lo puede hacer, si no puede hacerlo directamente a mi página www.notaria125.com, y con mucho gusto le daremos información. Quiero agradecer a cada uno de ustedes las preguntas que me formulan. Hay temas que ya me han venido formulando, quieren que hable acerca de custodias, de pensiones alimenticias, lo vamos a hablar. Es un tema también muy importante. Vamos a hablar de sucesiones. Ese tema lo quiero dejar para el mes de mayo, porque es un tema que nos va a llevar muchas sesiones. Voy a hablar de qué pasa cuando una persona muere, qué es una sucesión testamentaria, qué es una sucesión intestamentaria, qué es una albacea, cuándo se repudia, cómo se adjudica, cuáles son los procedimientos para hacerse todos este tipo de juicios. Pero es un tema muy interesante y de ahí va a salir... Bueno, muchísima materia. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Mando un saludo muy afectuoso a mi amigo Ken, que siempre me dice que me ve y que no se pierde mi programa. Gracias, mi querido Ken. Y de veras los invito para que me sigan escuchando en el próximo miércoles. Tenemos unas preguntas más, antes de terminar el programa. Es que el tema es muy amplio, Tocayo. A ver, Tocayo. Olvídate. Para eso estamos, ¿eh? Yo aquí me puedo quedar contigo toda la mañana, sin problema. Lorena... Don Ají dice, ¿quién elabora el reglamento interior del condómino? ¿Qué quieres contestarles? Sí, bueno, el reglamento interior del condómino, el primero lo hace el mismo constructor, para que a su vez en la escritura el síndico, el notario se lo entregue a ustedes. El que es importante es el que deben de establecer los que viven en ese condominio, a través de sus representantes, a través de la primera mesa directiva, ellos establecer sus reglas del juego. Ese es el importante. En cada escritura, en la escritura donde usted adquirió, tiene que adjuntarse un reglamento, revíselo, si no pídalo al notario y si no a la persona que le está vendiendo. Pero como dice Jorge, es importante que no partan del reglamento que usted obtiene del inicio del régimen, sino que después se pueda consolidar con aquellas formas de convivencia que hacen propio al condominio. Dice Heidi Treviño, muy bien, gracias por el programa, muy bien explicado, y felicita aquí al notario, muchas gracias. Y también te manda a saludar Natalia Heredia. Excelente trabajo, procurador del Colón, muchas gracias. Muchas gracias, Tocayo, eres muy gentil, estoy a tus órdenes. Sí, hay mucho Jorge que platicar. Fue también presidente de Colonos, Club de Gol Bellavista. Bellavista. Como dicen en mi pueblo,
para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, por eso te metieron ahí, maestro. Me pusieron del otro lado del mostrador, tocayo. Primero eras muy aguerrido y ahora estás... Ahora tenemos que estar de este lado. Somos los gestores naturales de los colonos y de los condóminos en todo el estado. Eso es algo para mí importante que lo entienda. No gasten en asesorías jurídicas, por favor, inviertan en una llamada telefónica y los vamos a atender y los vamos a orientar con mucho gusto. No tiene que ser un 800, ¿verdad? No lo tiene. No, pero si no pueden verlo por la página web de la Procuraduría del Colono del Estado de México y de veras responde. Sí, muy totalmente. Bien. Ya te vi que respondes, tocayo, sí, te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Yo me despido del programa. La verdad, los invito para que la próxima semana me sigan escuchando en La Hora del Notario. Caminemos por el camino de la vida. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia